Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva entrevista en Malos Datos Falsos TV. Como veis, tenemos el placer de poder entrevistar hoy a una gran mujer, Giovanna Carril, abogada especialista en la lucha, abogada especialista y penalista en la lucha contra las denuncias falsas de violencia de género, algo que está muy común desde hace al menos 14 años. Buenas tardes, Giovanna. Hola, buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista a este humilde canal. Y empezamos para ver quién es Giovanna Carril. Pues mira, Giovanna Carril es una simple abogada penalista que es madre de una hija y un hijo. Y se ha metido, como tú bien dices, en este fregado porque veo lamentablemente que el futuro que espera a mi hijo y el futuro que espera a mi hija distan mucho de ser iguales. Y lamentablemente en este caso el perjudicado es el futuro de mi hijo. ¿Por qué decidiste cambiar tu cómodo y floreciente despacho de abogados como mercantilista en una multinacional por la lucha contra las denuncias falsas de violencia de género? Pues mira, yo la verdad es que vivía muy cómodamente dedicándome al mercantil, era negociadora para una multinacional y trabajaba de lunes a viernes. El problema fue cuando hace un tiempo una compañera, amiga, me solicitó que la sustituyese en un procedimiento de violencia de género. Ella era de oficio, ella le tocaba defender al hombre. Yo le dije, a ver, yo no tengo experiencia alguna en penal, vengo de mercantil, y curiosamente mi compañera me dijo, no importa, me toca el hombre, está perdido. Le dije, ¿perdón? Me dijo, no te preocupes, tú vas allí y nada, mira, te pongo 3 o 4 notas, lo haces y mira, puede ser divertido. Digo, bueno, fui y me quedé alucinando. O sea, la historia era que una mujer denunciaba a su marido porque decía que le había maltratado a ella y a su hijo. Claro, cuando tú oyes esta descripción, pues te imaginas a una señora que va a venir vapuleada, maltratada, con un niño pequeño, a la típica figura del maltratador, un ogro. Y de repente veo a la señora, que era una señora de unos 65 o 70 años, con carácter, y su hijo pues era un hombre de 40 años pues que medía más o menos 1,80 m. A los 10 minutos veo a quien era mi cliente, y era un señor de 72 años, con la boca reventada y la camisa llena de sangre. Su hijo le había pegado supuestamente defendiendo a su madre. Yo no daba crédito. Allí el fiscal solicitaba una pena de prisión de 1 año y medio, bueno, todas las penas accesorias y además, evidentemente, una orden de alejamiento y que se fuese de casa. Este señor me cuenta que tenía una pensión de 700 euros, que además, como su mujer no había trabajado y no cobraba, tenía que compartir con ella, es decir, tenía que darle la mitad, unos 350 euros para cada uno. Pero claro, ella se quedaba dentro de casa. Las preguntas habían sido casi como absurdas. Le preguntaban al señor si le había pegado a su mujer. Él decía que no, que habían discutido. Entonces le preguntaban, entonces su hijo, ¿por qué le pega a usted? Dijo, pues la verdad que no lo sé ni siquiera por qué se metió en medio. Bueno, fue un juicio que fue, de hecho, casi un circo, porque yo lo tomé como un circo, y cuando terminamos no pude dejar la tentación de quedarme y hablar con la jueza, y le dije, ¿esto es siempre así? Y su contestación me pasmó, me dijo, sí, y además esto evidentemente es una condena, y luego ya, pues si usted no está de acuerdo, váyase usted a la audiencia provincial, que allí la responsabilidad se diluye. Esa frase me persiguió durante semanas. Y le pregunté a mi amiga y compañera si esto era así, si esto pasaba siempre, si los juicios eran estos circos. Y me dijo, sí, siempre es así, casi siempre es así, en la mayor parte de las veces. Y dije, no, porque dentro de unos años puede ser mi hijo el que esté en la posición de este señor. Me niego. Entonces cambié de tercio, me preparé y empecé a llevar casos penales. Por esto, porque me pareció absolutamente fuera de lo que debería pasar en un Estado democrático como se supone que es este país.
Bajo el prisma de tu experiencia profesional, en los últimos casos, ¿qué aspectos o datos nos puedes aportar? Mira, a lo largo de estos años ha habido varios cambios de doctrina y la cosa en el juzgado, en sala, se ha ido endureciendo mucho. Pero es que en el último año, debido a este caso tan popular que ha dividido la sociedad, incluso a las entidades políticas y judiciales, ha habido como un cambio, que no es un cambio legislativo, no hablo del Pacto de Estado ni de este nuevo reglamento o decreto, sino de la actitud de los jueces. Los jueces tienen miedo, condenan por si acaso, tienen miedo de estar en el punto de mira de los medios de comunicación y de la sociedad. O sea, nadie quiere ser el juez del voto popular, que es impopular socialmente. Y para que a una persona lo absuelvan, tiene que estar muy claro que es inocente. Y esto de indubio pro reo, o sea, en caso de duda no vamos a condenar a una persona que pueda ser inocente, pues se diluye en el aire. La sociedad pide condenas independientemente de que el hombre sea culpable o no. Quieren condenas. Y muchos jueces, no todos, pero muchos jueces, entran al trapo, creo que por miedo, y están condenando en situaciones o en procedimientos donde la condena es más que cuestionable. En el inicio del verano asistimos a una ponencia de Student for Liberty donde hablaste del mito de la brecha salarial. Explícanos qué diferencia hay entre la brecha salarial y el techo de cristal. A ver, esto vuelve a ser una cuestión de cómo manejamos los datos. Las estadísticas son, como digo yo siempre, muy puñeteras. Y si compramos lo que nos venden por televisión, podemos comprar, como digo, una mercancía que no es del todo correcta. Vamos a ver, la brecha salarial. Como expliqué en esta ponencia, la brecha salarial, los datos que nosotros vemos publicados, corresponden a que se coge el salario, la media de salario de todos los hombres, la brecha de salario de todas las mujeres, se divide entre los individuos, entonces sale que los hombres tienen una capacidad, una renta mucho mayor que la de las mujeres. Pero claro, esto sí, a bulto, puede hacernos suponer que los hombres son unos afortunados que trabajando lo mismo que las mujeres cobran más pues, por su cara bonita o por sus genitales también. Pero resulta que la cuestión no es así. Hay que mirar los datos que hay detrás. Vamos a ver. Las mujeres son quienes mayoritariamente tienen jornada partida. Es decir, hay muchas más mujeres con una jornada que trabajan a media jornada que los hombres. Hay muchas mujeres que trabajan incluso unas horas a la semana como complemento de su salario, pero luego se quieren dedicar y se dedican a cuidar a sus hijos, cosa que respeto, ¿eh? Además, tenemos que la mayor parte de los empleos que suponen que tienen un plus de peligrosidad, que suponen un riesgo, están desempeñados mayoritariamente por hombres. A ver, tenemos que ser conscientes que una persona que se juega la vida en una mina no puede cobrar lo mismo pues, que una señora que vende zapatos 4 horas al día. Esto nos lo intentan vender, además, como un acto machista. Aquí es donde enlazamos la brecha salarial, que no existe, porque yo digo, si en el país en el que vivimos, con el gobierno que tenemos y que tuvimos, porque no voy a entrar en política, con los sindicatos que tenemos, si un hombre y una mujer, desempeñando el mismo puesto de trabajo, asumiendo las mismas responsabilidades, trabajando las mismas horas y en la misma empresa, cobrasen de forma distinta, a esa empresa se le echarían los sindicatos, pero en 0,4 segundos. Todos sabemos que eso en España no sucede. Lo que pasa es que no podemos pretender que si los hombres son los que mayoritariamente, por ejemplo, estudian carreras técnicas y las mujeres estudiamos pues carreras dedicadas a la enseñanza, al cuidado, a la salud, de letras, que están ostensiblemente peor pagadas
que las carreras de ciencias, lo que no podemos pretender es que a un señor que le cuesta sacar una carrera, que sacan de cada 1000 personas 1 o 2 licenciados, que vayan a cobrar lo mismo, pues por ejemplo, que las personas que nos licenciamos en Derecho, que somos muchos más, que se licencian en Enfermería o que se licencian en Graduado Social. Eso no se puede pretender. Luego dicen que las mujeres no tenemos acceso a eso. No. No voy a volver a hablar de mis hijos porque me lo han prohibido totalmente, pero sí puedo decir que en mi familia hay una mujer que ha estado en la Facultad de Informática y decía, de más de 120 alumnos, 3 éramos mujeres. ¿Alguien le prohíbe a las mujeres entrar en la Facultad de Informática de Sistemas? Nadie. No lo hacen porque no quieren y no le apetecen. Y es loable, pero luego no podemos pretender tener los sueldos o las oportunidades de personas que sí pelean por estos puestos. Esto lo enlazamos con el techo de cristal. Dicen que las mujeres tenemos un techo de cristal. Yo no lo he visto. O sea, ni yo he tenido un techo de cristal sobre mi cabeza, ni he conocido a ninguna compañera, ni ahora, ni antes, que tuviese un techo de cristal sobre la cabeza. Eso sí, lo que sí he visto es que hombres y mujeres se posicionaban de distinta manera respecto a su progreso profesional. Yo recuerdo que en la multinacional donde yo trabajaba se proponían ascensos y se podía ascender, pero eso sí, había que tener una cosa: disponibilidad horaria y disponibilidad para viajar. De las mujeres que podían optar a ese puesto, la única que firmó esas 2 condiciones fui yo. Las demás podían haberlo hecho. Nadie se lo impedía. Yo también tenía hijos. Yo llegué al mismo puesto al que pudo llegar cualquiera de mis compañeros hombres. Pero como dije en esa ponencia, pagué el precio. Si yo tenía que levantarme un día a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde estar en Berlín, estaba. Si yo me tenía que perder la función de Navidad de mis hijos, me la perdía. Y si yo tenía que perderme el cumpleaños de mis hijos, me lo perdía también. No creo que sea ni reprochable quien no está dispuesto a perderse eso, ni reprochable quien sí está dispuesto a perderlo. Lo que pasa que los unos y los otros no podemos tener ni la misma trayectoria profesional ni cobrar lo mismo a final de mes. Por eso el techo de cristal no lo pone nadie, se lo pone uno mismo, voluntariamente y porque quiere, pero desde luego a nadie que yo haya conocido ni que haya visto le han puesto ningún techo de cristal encima, por el hecho de ser mujer. En tu vida profesional, ¿qué caso es el que más te ha impactado? Ha habido muchos, porque lamentablemente yo, al trabajar en el tipo de derecho penal que trabajo, que está además la mayor parte de las veces muy vinculado al de familia, suelo ver las peores miserias del ser humano. Pero hay 2 que me han impactado especialmente. Uno por las características del caso y otro por la respuesta de las entidades públicas. El que me ha impactado por la naturaleza del caso, había un menor implicado que era maltratado física y psicológicamente por su madre, y tardamos pues como 2 años en conseguir salvarle, liberarle o sacarle del ámbito materno. A la madre nadie concebía que pudiera ser una maltratadora. Además era una persona que en la calle y socialmente era una persona pues encantadora, maravillosa, incluso cariñosa. Pero de puertas para adentro esto era otra cosa. Nadie creía a este niño. Hubo mucho sufrimiento, mucho maltrato y muchas lágrimas. Y desde mi perspectiva, mucha impotencia. ¿Por qué? Por tardar casi 2 años en lograr algo
después de muchas noches sin dormir y de incluso en algunos momentos acabar con rabia y frustración, y porque tampoco supe explicar a este niño por qué no pude hacerlo mejor, porque ni el Estado ni nuestra legislación me permitía hacerlo ni más rápido ni mejor. Y ese caso me impactó especialmente por ver cómo este país estaba tan preocupado por defender a las mujeres, cosa que está muy bien, y estaba de una manera tan tranquila y relajada y tan despreocupada por defender a los niños menores de edad. Y otro caso que me impactó, donde también hay un niño, esta vez es un niño muy pequeño de 3 años, es al ver que pude presenciar un delito y, curiosamente, como la grabación de ese delito no era válida, Fiscalía me dijo que no iban a aceptar esa prueba y que si quería exponer esa prueba, el padre de este niño se enfrentaría pues a años de prisión. Consulté con jueces de todo el país, con fiscales de todo este puñetero país. Lloré lo que hacía tiempo que no lloraba. Pasé noches sin dormir y sentí una rabia y una frustración que solo mi marido, que es quien vive conmigo, la sabe. Al final todo el mundo me aconsejó que denunciara lo que sucedía sin presentar estas grabaciones. Sin presentar estas grabaciones, Fiscalía de Menores no tuvo pruebas suficientes para defender a este menor. Esto no fue hace años, esto fue hace meses. Lamentablemente este menor sigue en casa de esta señora y hay un padre en este país, en un punto de este país, que tienen pruebas que demuestran que esta señora pega unas palizas monumentales a un niño que aún no ha cumplido 3 años. No podemos hacer nada. Estos son los 2 casos, aparte de todas las salvajadas que veo por hombres denunciados falsamente que lo pierden todo, por hombres que son privados de ver a sus hijos. En los últimos años, estos son los 2 casos que más me han impactado. De hecho, este último me hizo cuestionarme si valía la pena seguir haciendo lo que hago. Me gustaría que hablaras, porque me ha dejado sorprendido un vídeo que he conocido recientemente grabado por ti, y permítame que me ría, porque hay un término que yo desconocía, y es algo que tú reclamas como el feminismo de postureo. ¿A qué te refieres con este tipo de terminología? Bueno, a mí es que me hace muchísima gracia cuando veo en los juzgados a señoras que llaman a sus maridos machistas y de hecho le acusan por maltrato psicológico porque son machistas, porque dicen que no tienen control del dinero, pero a lo mejor tienen 35 años y les dices, bueno, ahora en el divorcio tendrás que empezar a trabajar. Y te dicen, no, que me pague él, a mí, a los niños, y como yo me quedo en la casa, pues como yo me voy a quedar en la casa, pues ya está, yo no necesito trabajar, que trabaje él. Y claro, yo, a quien mi madre, que sí vivió los últimos vestigios de este machismo que le impedía hacer cosas por el hecho de ser mujer, yo que veo esto, no puedo hacer otra cosa que llamarle feminismo de postureo. O sea, cuando tú tienes que reclamar que te den un trabajo porque eres mujer, que te den más puntos en una oposición porque eres mujer. Curiosamente, esto además es nuevo y es después de este vídeo y marca perfectamente lo que es el feminismo de postureo. Mujeres que dicen que no pueden trabajar porque tienen que quedarse en casa al cuidado de sus hijos. Y claro, yo alucino, porque yo he trabajado, estudiado, cuidado a mis hijos. He sido hija, hermana, amiga, mujer, y he podido hacerlo todo. O sea, ¿de verdad me estás diciendo yo soy feminista, pero me quedo en casa a cuidar a los hijos? ¿De verdad me estás diciendo, por un lado,
es que las mujeres no tenemos oportunidades laborales, es que las mujeres tenemos una brecha salarial, y luego cuando me divorcio pido la custodia exclusiva de mis hijos. Vamos a ver. ¿A esto le llamas tú feminismo? Si quieres tener las mismas oportunidades que un hombre, a la hora del divorcio, custodia compartida. La mitad del tiempo tú te encargas de los niños y la otra mitad su padre, que le corresponde también hacer lo propio. Y tú tienes 15 días para ejercer de madre y 15 días para desarrollar tu profesión sin ningún tipo de cortapisas ni lastre. Decir que eres feminista y pretender cuotas salariales, custodia exclusiva de los niños, vivir a costa de una pensión y me quedo por la casa porque yo soy mujer y tú eres hombre y te piras y sigues pagando la hipoteca, eso es feminismo de postureo. Feminismo es, quiero los mismos derechos que un hombre, los tengo, pero cumplo las mismas obligaciones que un hombre. El resto, postureo que queda genial en las redes sociales. En el documental Silenciados hablas del famoso mito al que se refiere el feminismo radical de las denuncias falsas. ¿Por qué es un mito el tema de las denuncias falsas? ¿Por qué se dice que es un mito las denuncias falsas? Porque yo puedo decir que no es un mito, porque las veo. Dicen que es un mito porque el Consejo General del Poder Judicial, junto con Fiscalía, dicen que solo el 0,0006 de las denuncias interpuestas por violencia de género son falsas. Volvemos a toparnos con los datos y las estadísticas. Es absolutamente genial. Resulta que si un hombre es acusado de violencia de género, va a un juicio y demuestra fehacientemente que no ha cometido este delito, demostrado, sin duda, que no lo ha cometido, inmediatamente Fiscalía debería deducir testimonio y acusar a esta mujer de interponer una denuncia falsa. En casos de violencia de género tienen orden de no hacerlo. La excusa es no desincentivar a otras mujeres a denunciar. ¿Con qué se encuentra este hombre? Puede denunciar él como acusación particular. Esto supone disponer de dinero para pagar abogados, disponer de tiempo y estar dispuesto a pagar el precio emocional de estar una media de 2 o 3 años en un procedimiento penal con la persona que te ha denunciado, sin saber además cuál va a ser el resultado. Otro de los motivos por el que no se cuentan las denuncias falsas es porque si el hombre no tiene una prueba fehaciente de que no fue, de que no lo ha hecho, ahora lo explicaré con ejemplos para que se entienda mejor, y simplemente le absuelven o archivan el caso, eso tampoco se considera una denuncia falsa. Simplemente te dicen, no sabemos si este señor es culpable. Lo que vamos a determinar es que esta señora no ha podido demostrar su culpabilidad. Vale, no has podido demostrar su culpabilidad. ¿Esto no lo convierte en inocente? ¿Un inocente no lo es hasta que se demuestre su culpabilidad? Sí que es verdad que hay una diferencia sustancial entre poder demostrar que no lo has hecho y que la otra persona no pueda demostrar que lo has hecho. Pero estos dos hombres pasan el mismo procedimiento y pasan por el mismo reproche social. Si contamos las denuncias falsas, tal y como las cuenta el Consejo General del Poder Judicial, que son aquellas que son denunciadas, en la mayor parte de los casos por el propio perjudicado, o las que Fiscalía denuncia porque no le quedan más narices porque han salido en los medios de comunicación y son vox populi, entonces podríamos entender que son el 0,006 de denuncias falsas que se interponen por violencia de género. Pero claro, esto es simplificar mucho y ocultar la verdad. Lo que yo veo en los juzgados y lo que oyes comentar a los jueces off the record y en los pasillos, en una mañana en la que a lo mejor un juez despacha 5 o 6 procedimientos de género, hay posibilidades de que ninguna de esas 5 o 6 que despachan un día tengan ni siquiera visos de ser verdad. Sin embargo, todas se tramitan. Hay veces que en una mañana de estos 5 o 6 procedimientos, 1 o 2 son dudosas
y una está muy clara, pero como mínimo la mitad es muy, muy, muy cuestionable. Mucho. Ahora, si queremos acogernos a ese 0,006 y mantener los ojos cerrados a esta realidad, podemos acogerlos. De hecho, cada uno cree lo que quiere creer y es muy libre. Otra cosa es, si quieres ser consciente de la realidad, asumirla y enfrentarla. Hay mucha confusión, sobre todo en los afectados y en la gente que no está muy cerca del derecho. Me gustaría que explicara, si es posible, para que la gente entienda de manera sencilla qué diferencia hay entre una denuncia por violencia de género, cuál es el procedimiento penal que conlleva ello y cuál es la diferencia en un procedimiento de violencia doméstica. ¿Qué conlleva una denuncia y qué conlleva otra? Vale, para empezar, la diferencia está en los actores. Es considerada violencia de género todo aquel tipo de violencia que se da dentro del ámbito familiar, independientemente de quién sean las partes. Un padre a un hijo a un padre, una mujer a un hombre. La violencia de género solo es aquella que ejerce un hombre contra una mujer cuando ellos mantienen o han mantenido una relación de matrimonio o similar, que han estado viviendo juntos, casados o no. Curiosamente, aunque dos mujeres mantengan una relación sentimental, aunque estén casadas, si una agrede a la otra, esto entraría dentro de la violencia doméstica, no de género. La diferencia sustancial, el procedimiento. Cuando una persona denuncia a otra por violencia doméstica, raramente, salvo que haya lesiones, el denunciado o denunciada va detenido y pasa esa noche en el calabozo. Cuando es violencia de género, con lesiones, sin lesiones, con indicios o sin indicios, en la mayor parte de las comunidades de España, porque cada una independientemente, según la fuerza de seguridad del Estado, quién es, digamos, que la cabeza que gestiona ese territorio, pero en la mayoría las órdenes son, en caso de denuncia por violencia de género, detener. Luego la diferencia está en las penas, que son sensiblemente mayores cuando es violencia de género que cuando es violencia doméstica. Pero para mí, la diferencia más grande, la más brutal, es la que respecta a los hijos. Cuando estas denuncias se interponen durante un procedimiento de divorcio, tener una condena por violencia doméstica, curiosamente, no te inhabilita para ejercer no solo la custodia compartida de un hijo, sino que te habilita y no te impide que tengas la custodia exclusiva. El único tipo de violencia que te inhabilita para tener una custodia compartida y de la custodia exclusiva ya ni hablamos, es la violencia de género. Y esa solo afecta a hombres. Esa para mí es la diferencia más brutal. Si yo insulto a mi marido y mi marido me denuncia, a mí me cae una multa. Si mi marido me denuncia a mí, puede que no le caiga una pena mucho mayor, trabajos en beneficio de la comunidad, pero esto es considerado violencia de género. Y esto ya hace que si yo solicito medidas civiles en ese momento, medidas con respecto a nuestros hijos, pues que esas medidas se tomen en un juzgado de violencia de género, no en un juzgado civil. Esta es una diferencia sustancial, porque si este hombre mantiene este procedimiento penal cuando se dirima el divorcio, el procedimiento principal, cargará el resto de sus días con una sentencia de divorcio que está dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer, aunque después a posteriori lo absuelvan. Una cosa son los juicios penales o civiles y otra cosa son los juicios sociales. ¿Saben? Que un padre tenga que ir a un colegio llevando una sentencia de su hijo para que el colegio sepa pues cuáles son los fines de semana que le corresponden, por ejemplo, o los días que tiene intersemanales, y llevar el San Benito de que su sentencia fue dictada en un juzgado de violencia de género, no es agradable, es humillante. Porque aunque tú expliques que te absolvieron,
En este país sigue la máxima, sobre todo cuando se refiere a hombres, de cuando el río suena, agua lleva. Y parece que aquí, cuando los jueces decretan al tenor social, hay que hacer caso a los jueces y las sentencias hay que respetarlas. Cuando los jueces fallan contra el clamor social, pues algo está fallando en el sistema judicial. Es curioso, ¿no? Esto es como pedir una justicia a medida y unas resoluciones a medida. Esto tiene un nombre, no lo voy a decir porque todos sabemos. Pero esto está pasando en este país. Si 8 de cada 10 mujeres asesinadas, como sabemos por los datos oficiales, jamás habían denunciado antes de ser asesinadas, con 450 denuncias diarias por violencia de género en este país, lo que conlleva las consecuentes detenciones, con unos procedimientos judiciales de entre 120.000 a 130.000 anuales cada año, si esto es así año tras año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, con un 80% de archivos y absoluciones, la pregunta es sencilla. ¿Quién denuncia? Mi pregunta es, ¿quién denuncia el qué? Porque ahora mismo hay mujeres que están poniendo denuncias de violencia de género en el momento del divorcio. Tras 20, 30 años de convivencia nunca ha habido ningún problema. En el momento que quiero divorciarme, interpongo una denuncia por violencia de género. Incluso muchos ni siquiera buscan una condena, solo buscan los beneficios de estar dentro de este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo podría entender que se ayudase a una persona que un juzgado, y tras las pruebas pertinentes y con unas garantías judiciales, determine que es una víctima de violencia de género. ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a personalizarlo. Si yo denuncio a mi marido durante el divorcio, como conté antes, este divorcio pues va en un juzgado específico, sí, un juzgado para hombres. Además, evito que este hombre tenga la custodia compartida, pero además yo tengo una serie de beneficios. Beneficios económicos, ayudas al alquiler, ayudas al comedor, puntos en oposiciones, prioridad para conseguir trabajos de ámbito local, en ayuntamientos. Es un efecto llamada. ¿Quién denuncia? Quien quiera conseguir un beneficio. Denuncia. Las mujeres que son realmente maltratadas, que además son las que menos denuncian y a las que más les cuesta. Denuncia a las mujeres que quieren impedir que sus hijos tengan un padre. Denuncian las mujeres que quieren obtener un beneficio económico. Incluso denuncian mujeres que quieren obtener un permiso de trabajo en España. Son múltiples las personas que denuncian. Ahora, claro, establecer que de tantas denuncias haya tantas absoluciones nos hace plantear si realmente es tan fácil jorobarle, o debiera ser tan fácil jorobarle la vida a un hombre, al padre de tus hijos. Porque casi siempre funciona así, casi siempre es al padre de los hijos y en un momento muy determinado. Yo creo que si todas estas ayudas se centrasen en las mujeres que realmente son maltratadas, en las mujeres que realmente han sufrido malos tratos psicológicos, físicos, si todos estos recursos que hay encima de la mesa se centrasen en las mujeres que son víctimas porque hay una condena firme contra su marido, después de un juicio garantista, todos sabemos que hay hombres condenados que no han cometido ningún delito y todos sabemos también, para qué negarlo, que hay hombres que han sido absueltos y pudieron cometerlo. Pero aún así, si todos estos recursos se destinaran a estas mujeres, porque obligasen a devolver todos aquellos recursos que recibieron a aquellas mujeres que finalmente se ha demostrado que su denuncia era falsa, a lo mejor podríamos realmente proteger a las mujeres maltratadas de forma efectiva. Pero mientras estos recursos se vayan diluyendo con el beneplácito de muchas entidades públicas y ahora del Estado, en cualquier persona a la que se pretenda beneficiar por denunciar,
pues entonces seguirá habiendo muertes, seguirá habiendo mujeres desprotegidas y seguirá habiendo hijos sin padre y hombres a los que se le ha destrozado literalmente la vida porque llevan años sin ver a sus hijos, y a lo mejor la sociedad sería un poco más justa. No lo sé. A lo mejor es que, a pesar de mi edad, me gusta soñar. Me gustaría que ese fuese mi país. Para terminar, Giovanna, me gustaría que lanzaras un mensaje de ánimo a todas esas personas y familias que están siendo afectadas por esta anticonstitucional ley de violencia de género. A ver, primero tengo que aclarar que lamentablemente para la mayor parte de los juristas y de la sociedad de este país, que esta ley no es anticonstitucional, lamentablemente es constitucional. Lo que sí es inmoral, indecente y absolutamente irresponsable con el concepto de igualdad que también defiende la Constitución. El mensaje de ánimo. A ver, más que un mensaje de ánimo, si me permites, voy a lanzar un pequeño reproche. Yo sé que hay casi 1 millón de afectados en este país. Esto de afectados directos. Sé también que debe haber como más de 2 millones de personas afectadas directamente. Hijos de los afectados directos, sus padres, sus hermanos, sus actuales parejas. Si queremos cambiar las cosas, no podemos cambiarlas desde un clic de ordenador. No podemos cambiarlas esperando que los demás lo hagan por nosotros. Si queremos que los políticos de este país, que los jueces de este país entiendan que lo que han generado no es una solución, sino un problema mayor que del que había, tenemos que contárselo. Y para que nos oigan, tienen que vernos y tienen que oírnos. Y para eso hay que salir a la calle. Cuando se convoque una manifestación, una concentración, una marcha, lo que sea, a favor de esta causa para que deroguen la Ley Integral de Violencia de Género y en su lugar decreten una ley de violencia intrafamiliar que proteja a mujeres, que proteja a hombres, que proteja a niños, que proteja a homosexuales, que proteja a lesbianas, que proteja a ancianos, que nos proteja a todos. Entonces, yo os digo, sí, ánimo. Entiendo que esta sociedad algún día despertará y verá lo que está pasando, pero para que despierte, levántense del sofá, salgan a la calle y grítenlo. Juntos, porque este problema no es solo el suyo, el que le duele, el que está sufriendo. Este es un problema generalizado. Yo no lo sufro, pero mi hijo quizás sí. Y yo no puedo romper esto defendiendo solo a mi hijo. Si todos trabajamos en conjunto, esto cambiará. Si no, seremos unos bonitos dinosaurios pataleando dentro de 10 años en las redes sociales. Pero nuestros hijos lo sufrirán igual que lo están sufriendo ustedes. Lo que puedo decir, ustedes deciden si quieren cambiar esto o no. Muchas gracias, Giovanna Carril, abogada penalista especializada en la defensa de los hombres denunciados falsamente. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias a ti, Jesús. I used to rule the world, seas that rise when I get